Pues nada, ¿queréis decir algo antes? No. ¿No? ¿No? No. Vale. Pues nada, brevemente, pues eso, hablar un poco del rigor breve de la serie en cuanto un poco al apartado artístico, ¿no? Pero con esta diapositiva, pues quería empezar porque, bueno, vemos Farinelli vestido no se sabe de qué, de drag queen, en una de las escenas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco el tono que hay, lo que hay que entender de la serie, ¿no? Este tono, efectivamente, pues como muy de sátira, muy gamberro, y que esto es un poco lo que guía la serie y todas las demás consideraciones, pues artísticas o históricas, pues quedan en un segundo plano, ¿no? Y eso creo que es lo primero. Pero claro, lo he resumido como en 6 puntos. El primero es, empezamos bien, porque esta es una de las primeras escenas, ¿no? Que se ve, en este caso, el Palacio de Aranjuez. Y claro, empezamos bien porque, bueno, es que resulta que la plaza esta tenemos y la verja del fondo son de época franquista, del año 70 y pico, 73. Las alas laterales las construyó Carlos III y la fachada del fondo la terminó Fernando VI. O sea que nada de esto lo Ah, hubiera visto Felipe V en la época. Porque de hecho, ¿se pasa la diapositiva? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Vale. De hecho, bueno, pues el Aranjuez que habría visto Felipe V, pues es un poco el que aparece representado en estos cuadros, en este cuadro anónimo que está en el Prado, de época de los Austrias. Es este palacio inacabado de los Austrias. De hecho, vemos aquí la casa de oficios a la derecha, que es la que el propio Felipe V termina. Y por tanto, bueno, vemos que no tiene nada que ver ni el entorno. Aquí vemos las dos alas laterales de Carlos III, todo esto aderezado, ¿no? Durante el franquismo, aunque las avenidas pues ya estaban. Siempre insisto en ello, ¿no? La reja del Palacio de Aranjuez no existía, no existió jamás. Y eso explica que en el motín de Aranjuez la gente entrara en el patio y se plantara debajo del balcón del rey. Eso Ujú. también es a veces importante destacarlo, ¿no? Por lo tanto, bueno, efectivamente es muy goloso, ¿no? Ver el Palacio de Aranjuez, es muy bonito, pero no es para nada el palacio que hubiera visto Felipe V. Es cierto que Felipe V empieza a ampliar el Palacio de Aranjuez y construir el parterre, que luego se ve aquí, ¿no? Pero estamos muy a principios del reinado de Felipe V y por lo tanto lo que habría hecho de estas obras sería muy, muy poquito. Y luego yo interpreto que Aranjuez lo han utilizado como un poco de doble del Real Alcázar de Madrid. Es cierto que tiene un aire, pero yo siempre pienso que, bueno, que podrían haberse ido a Lerma, porque Lerma hay el Palacio Ducal, que es de Francisco de Mora, que es arquitecto también de Felipe III y hace cosas en el Alcázar. Y es muy parecido, es que tiene un aire, ¿no? Muchísimo al Alcázar de Madrid. De hecho, el convento este de aquí, que es un poco la imitación de la Encarnación en Madrid, ¿no? Que aún existe. Y bueno, se podría haber rodado ahí. Y además, como curiosidad, en el Palacio Ducal de Lerma es donde se casan, en enero del 22, si no me equivoco, el futuro Luis I con Luisa Isabel. Entonces, bueno, hoy en día es un parador, pero bueno, yo animo desde aquí a los paradores nacionales a que ¿no? preparen un poco, adecúen esto para la industria audiovisual, que podrían grabar muchas cosas aquí en Lerma, porque además, como digo, es como verse en una ciudad española en época de los Austrias. Y otra cosa es el abuso del Palacio de Fernán Núñez. El Palacio de Fernán Núñez está en Madrid. Actualmente pertenece a bueno, una institución que es similar a la Renfe, pero bueno, no es exactamente la Renfe, pero es de ferrocarriles españoles. Y es un palacio que aparece hasta el aburrimiento. Cualquier serie española, cualquier película española de época, aparece este palacio siempre, invariablemente, ¿no? Esto también ocurre en otros países, ¿no? En Francia y Reino Unido, siempre los mismos edificios. Dices, por favor, dices, esto me saca un poco del contexto porque es ver repetido una y otra vez el mismo palacio. Es cierto que es un palacio que está muy preparado para estos rodajes, también ha aparecido pues, en videoclips, en fin, ¿no? Pero es ya un poco tedioso ver siempre el mismo edificio. Además es un interior del siglo XIX, es que vemos este capitoné, estos sofás, divanes con el capitoné, que es estos botones, ¿no? Que tienen los sofás, esto es típico del XIX. Y yo lo veo a veces en películas del 18 y pienso, ostras, otra vez, ¿no? Nos han metido el capitoné aquí. Y bueno, el palacio aparece pues como Salón del Trono, en fin, ¿no? Va apareciendo en distintos momentos, pero insisto, ¿no? Lo tenemos ya muy visto
y además es que es del siglo XIX, y aquí es donde yo veo quizá el fallo más importante de la serie en cuestión ¿no? de la fidelidad artística, y es que efectivamente se abusa mucho, muchísimo de interiores del siglo XIX, hechos siglo y medio después. De nuevo aquí el Palacio de Fernán Núñez, son interiores además muy oscuros. Los interiores de Felipe V no serían tan oscuros, con estas maderas, ¿no? Estos revestimientos de madera, es típico esto del XIX, y en el Salón del Consejos, por ejemplo, el Salón de Consejos es el comedor del Palacio de Fernán Núñez, ¿no? Es el típico, típico, típico comedor de finales del XIX, que te lo han reconvertido aquí pues, en un salón del consejo. Claro, vemos la granja más o menos recreada como estaría, ¿no? En época de Felipe V, en la actualidad, en el año 2000. Y claro, es que son interiores que no tienen nada que ver en cuanto a colores, a materiales. Son típicos interiores de un palacio italiano, con el mármol, con los frescos en el techo, las consolas barrocas, nada que ver con el mobiliario del 19. Además, unas consolas barrocas un poco anticuadas, hay que decir que es un poco arcaizante en algunos momentos el mobiliario de la granja, ¿eh? No está muy a la línea o no del todo en la línea con lo que se hacía en Francia en ese momento, sino que es un mobiliario que recuerda más a la época de Luis XIV, o a finales ya del reinado de Luis XIV, con las paredes recubiertas de cuadros, en fin, no sé, yo creo que siempre insisto que muchas veces es difícil, ¿no? Explicar con palabras las diferencias, y a veces hay que ver muchas imágenes, ¿no? Y ver muchos palacios de distintas épocas para ir viendo un poco los ambientes, ¿no? Lo distintos que son. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo mismo que decía el comedor, arriba el comedor del Palacio de Fernán Núñez, abajo el comedor del Museo Cerralbo, y yo creo que se ve claramente que es un comedor típico decimonónico, que hasta las sillas estas aparecen aquí de cuero, típica silla de comedor, que además, anécdota, ¿no? Curiosidad más que anécdota, las sillas de los comedores se solían hacer en cuero para evitar manchas y para evitar también que el olor de la comida impregnase el tapizado. Entonces es muy frecuente que las sillas de comedor sean de cuero, ¿no? Bueno, yo creo que también los colores se ven muy bien, son prácticamente comedores contemporáneos de la misma época, y se ve prácticamente pues, la similitud en los materiales, en este estilo neorrenacentista, en estas chimeneas muy a imitación de los castillos franceses renacentistas, ¿no? Chimeneas como muy, muy, muy recargadas, ¿no? Muy monumentales. Porque claro, si nos vamos a una representación de lo que sería un Consejo de Ministros, a la derecha esta pintura que representa precisamente un Consejo de Ministros en Francia, en época de la regencia del Duque de Orleans, pues bueno, yo creo que se ve un poco la diferencia, ¿no? entre una cosa y otra. El tapiz, ¿no? Tapiz sigue siendo esencial, los colores también no tienen nada que ver. Es cierto que la serie hay momentos que es muy oscuro, ¿no? No sé si es solo el interior del Palacio de Fernán Núñez o ya se ha hecho un poco expresamente, porque hay momentos, insisto, que es como todo muy oscuro. Bueno, comentaba eso de la mesa, ¿no? Que a la izquierda vemos la mesa de que sale en la serie, y a la izquierda pues la mesa de lo que sería un Consejo de Ministros, que aparece pues en varias pinturas, representado en la época, sobre todo en Francia, no les gustaba mucho eso de representar el Consejo de Ministros, y la mesa por lo general pues estaba cubierta por un tapete de terciopelo verde, no sé por qué siempre era verde, con un flequillo abajo dorado, ¿no? Digo, eso ya sería como un detalle muy erudito, pero insisto, si uno acude a las imágenes, pues es un poco la típica mesa de Consejo de Ministros, típica, y que nada tiene que ver pues, con la mesa de comedor en la que están sentados pues, estos señores, ¿no? Y claro, aquí hablamos de otro de los mitos muy frecuentes, y es ese mito de que el Alcázar de Madrid era algo oscuro, siniestro, ¿no? Y luego pues uno lee lo que se ha escrito, los historiadores, y tendría el Alcázar una decoración muy similar, tardo-renacentista, a la que tenemos al Palacio del Duque del Infantado en Guadalajara, ¿no? Muy, muy similar. Y vemos unos interiores con unos estucos dorados, con unas pinturas, en fin, nada que ver, como digo, con esa idea oscura de que Felipe V llega a España y es poco más que Mordor, ¿eh? No. Yo creo que el Palacio del Duque del Infantado también les animo a que pues, adecúen sus espacios para grabar, hacer grabaciones, porque serviría muy bien para hacer pues, un poco de alcázar, ¿no?
¿no? Porque es un interior que está muy bien, es un interior efectivamente que por la fecha es de Felipe II, ¿eh? Pero Felipe II decora muchos de los interiores del Alcázar. Y tanto pues, el Palacio Ducal del Infantado como el Palacio Ducal de Lerma, yo creo que son de esos espacios que harían muy bien de alcázar o de palacios de los Austrias en series. Yo, desde aquí les animo, si me ven los señores que administran estos sitios, como digo, les animo. Y luego el mobiliario, que es de época, pero es de otra época, ¿eh? Porque, como digo, también en el mobiliario hay un cierto abuso del mobiliario del siglo XIX, ¿no? Esta escena que aparece Isabel Farnesio y al fondo, tú que hablabas de jarrones, Jonathan, al fondo es que se ve un jarrón que es el típico jarrón decimonónico y que, vamos, típico con las figuritas, ¿no? He puesto uno similar, ¿eh? No sé si, pero es el típico jarrón decimonónico que yo estoy seguro que alguien que nos vea pues lo habrá visto en casa de su abuela, este tipo de jarrones, ¿no? O en la típica casa de época que hay en el pueblo, todos los pueblos tienen una casa de época, ¿no? Es el típico jarrón, pero no solo el jarrón, es que el sofá que aparece en el fondo, la chimenea, entonces hay un abuso para mí del mobiliario de época equivocada, del siglo XIX, me refiero. Lo vemos también pues, con ¿no? esta escena en el despacho, ¿no? Que parece una mesa, pero claro, es una mesa de Napoleón III. Y lo que tendría que haber aparecido pues, es la mesa que tenemos arriba, ¿no? Marquetería. La marquetería es la misma, es cierto que en Napoleón III pues, se imita mucho esta marquetería de André Boulle, que era un ebanista francés muy conocido, ¿no? Y bueno, pues hay unas similitudes, pero las formas ya son distintas. Estas mesas ovaladas, con formas tan exageradas, con formas tan fuera de lo común, pues son muy típicas ya del XIX, ¿no? De esta experimentación, estos historicismos y esta experimentación con los estilos del pasado. Y además, bueno, pues en el fondo de la misma escena vemos unas sillas Luis XVI, neoclásicas, que no tienen pues nada que ver. Y lo mismo pues vemos en una escena que están comiendo en el jardín, que vemos pues unas sillas neoclásicas del 1770, ¿no? Cuando tendría que haber unos sillones pues de 1720, ¿no? Y bueno, pongo las imágenes para que se vea un poco porque claro, yo esto lo digo y la gente me dirá, bueno, ¿por qué lo digas tú? Y digo, bueno, pues para que se entienda un poco que las sillas, efectivamente hay museos con muebles y por tanto sabemos cómo eran, ¿no? Claro, uno piensa muchas veces en los primeros episodios, piensa, bueno, quien ha hecho, ¿no? el diseño, ¿no? Que el diseño de producción y artístico es alguien que no ha estudiado historia del arte, que no ha estudiado historia de la decoración y que no sabe distinguir estilos, ¿no? Lo cual no me extrañaría porque en las facultades de Historia del Arte de España se da poca historia de la decoración, por no decir ninguna, ¿no? Pero, y con eso volvemos al principio, también entiendo que el objetivo de esta serie no era el rigor histórico, sino que se buscaba pues, unos interiores más o menos palaciegos y bueno, pues que crearan algo suntuoso, algo regio, pero como también decíamos, muchas veces no se trata de erigirse como erudito, sino de decir, bueno, quien le interese saber cómo sería en la época, que sepa pues que sería más o menos así, ¿no? Y que, como digo, en la serie pues se han tomado unas libertades. Lo mismo las mesitas, que salen aquí, las mesitas son mesitas del siglo XIX, típicas mesitas pues para tomar el café, pero que no serían las del XVIII, ¿no? Y luego la cama, que me mencionabas antes, Jonathan, que la cama te parecía muy, muy regia, muy barroca, ¿no? Y fíjate que en esta escena yo lo que veo más acorde en la época es la cómoda que aparece. Sí que es una cómoda que si vista de lejos tiene un aire, pues a las cómodas pues un poco anticuadas, que se me ha cortado, no, se me va oyendo bien, Sí, sí, se te oye, se sí, te oye. perfecto. Pues nada, tendría un poco ese aire a las cómodas, un poco arcaizantes que tendría Felipe V. La cama, bueno, la cama ya es una cosa que no sabes de dónde ha salido. Parece, a veces yo pensaba, digo, parece de un burdel de París de época de Eduardo VII. La cama está con unos dorados, las cosas, porque las camas, pues seguramente tendrían una cama muy afrancesada. Conocemos estos diseños de arriba, son diseños para la reforma del Real Alcázar y nos dibuja el autor, ¿no? Una camita, y además conservamos en las colecciones las actuales colecciones del Patrimonio Nacional, pues hay una cama muy similar, que se la ha llamado la cama mortuoria de los reyes de España, pero que sería la típica cama
de aire francés, ¿no? Estas camas como muy cúbicas que parecen una caja, ¿no? Y pues sería la típica cama de la época, porque claro, es que no hay que olvidar que la serie se ambienta en 1721-24, es que Luis XIV llevaba 7 años, 8 años muerto, es decir, estamos muy al principio del siglo XVIII, con unas formas aún muy heredadas del reinado anterior, ¿no? De un barroco pues muy de Luis XIV. Y luego también la mesa, les fascinan en las series de época poner mesas grandes. Uno no puede hacer una mesa de época sin una mesa enorme en la que están comiendo, ¿no? Además comen uno en una punta, otro en la otra punta. Eso en la época no era así, no existían estas mesas largas. Los reyes comían solos en una pequeña mesita y no... y además es que es como muy americano, de las series americanas, lo de comer cada uno en una punta. Lo hemos visto 20.000 veces y esto es que no era así. Los reyes, como digo, comían en su propia mesa pequeñita, cada uno en sus habitaciones, y cuando había que compartir mesa era una mesa pues para 2 personas, no era una mesa para 20 personas y uno en una punta y otro en la otra punta, ¿no? Y eso lo vemos además la famosa cuadro de Pared y Alcázar que representa a Carlos III comiendo, que ha salido en todos los libros de historia, ¿no? Y en este caso pues sería más o menos el Palacio Real de Madrid con algunas licencias. Y vemos pues el rey en su mesita rodeado de los cortesanos, ¿no? Y además tenemos conservadas también en el Patrimonio Nacional, también hay unas mesas de marquetería plegables que se sospecha que son de Felipe V, bueno, se sabe que son de Felipe V de esa época, no he traído una foto, pero creo que en la granja hay una y en la Galería de las Colecciones Reales dudo, pero en la granja seguro que hay una puesta, ¿no? Como digo, eran mesas plegables, luego se guardaba todo y la sala durante el día estaba despejada, no había una mesa enorme ahí puesta, ¿no? Por eso cuando la gente ve que la mesa actual del comedor de gala del Palacio Real de Madrid son pues unos caballetes con unos tablones encima, la gente se queda espantada. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo los reyes de España pueden invitar, ¿no?, a gente a comer en una mesa que son unos caballetes? Dices, bueno, es que es como se hacía desde tiempos inmemoriales. Se ponían los caballetes y luego se desmontaba la mesa. ¿Para qué vas a pagar una mesa, un armatoste de mesa, que lo que quieres es poderla guardar y quitar y usar el salón como salón de baile o para hacer recepciones? No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por tanto, olvidémonos, por favor, de las películas americanas, ¿no? Y de las mesas de las películas americanas. Y luego también se ha rodado mucho en la Quinta del Pardo, que claro, ¿qué problema tiene la Quinta? Que tiene la mejor colección de papeles pintados de época de Fernando VII, la mejor colección de España, y claro, papeles de 1825, es decir, de un siglo después de cuando se ambienta la serie. Y vemos aquí unos drapeados neoclásicos, típicos de la época, bueno, una especie de cenefas, ¿no? Unas figuritas danzantes, muy como Canova, ¿no? Y Pompeya y Herculano. Y claro, eso te lo plantan en la serie y dices, vaya por Dios, pero ¿qué hacen estos papeles pintados aquí, por favor, ¿no? Em, por desgracia, como sabréis, pues la Quinta no es visitable, ojalá algún día lo sea, porque ya digo, tiene la mejor colección de papeles pintados de España, me atrevería a decir, de esa época. Hay que tener presente también que la Quinta, todas las arañas, los radiadores, todos estos son añadidos del franquismo, ¿eh? Lo que es fernandino es los papeles pintados, que además sabemos que en época de Fernando VII no había cuadros colgando, ¿eh? El papel pintado ya te viste la sala, no tienes que colgar un cuadro como sí que hay ahora. Y bueno, esta escena, pues esta imagen yo creo que resume todo, pero es que tenemos una mesa Luis XV, que dices, estos de 20 años después. Unas sillas Luis XVI, ya de 80 años después. El papel pintado ya del siglo XIX. Y estas señoras, pues vestidas, ojo, el vestuario quizás de lo que está mejor de la serie, es bastante acorde a la época. Y luego de fondo un tapiz indefinido, que podría ser pues de los años 20 del siglo XX. Pero bueno, es una mezcla de todo que dices, pero es que aquí no casa nada, nada es de la época, eh, menos, como digo, los vestidos que están bastante bien, ¿no? Y luego la afición esa de muchas series y que también lo entiendo, ¿eh? Porque son cuestiones de presupuesto, ¿no? Claro, tú quieres rodar una serie y no te puedes ir de un país a otro. Entonces, bueno, pues coges un palacio español y dices que es Francia. Pero claro, te miras el suelo y ves mármol. ¿En qué palacio francés hay mármol? En ninguno.
hay el parquet francés, mármol ahí en la escalera, en el vestíbulo, pero no, claro, hace frío en Francia y había el parquet en todos los sitios, ¿no? Y luego, pues además, te parecen unas sillas del 19 típicas neobarrocas, victorianas, además no poder. Una consola aquí con unos cisnes que parece de la Malmaison de Josefina. Entonces, bueno, pues un conjunto de cosas más o menos que representan a Francia, pero bueno, de nuevo si nos vamos pues un poco a los interiores de la época, en el castillo de Chantilly hay 2 o 3 salas que son de esa misma época, de los años 20 del siglo XVIII, bueno, las típicos boiseries, ¿no? Los enmaderamientos dorados, que no tienen nada que ver con lo anterior, el parquet, bueno, aquí no se ve porque hay una alfombra, pero habría un parquet, habría también pues estos sillones más o menos, bueno, insisto, a veces es muy difícil decir, oiga, este sillón es el que corresponde y este no. Yo lo puedo decir a la gente y la gente mira, bueno, pues a mí me parecen todos iguales, a mí me parecen todos dorados, ¿no? Todos son más o menos de la época y yo siempre insisto, bueno, pues que hay que ir ver muchas imágenes y al final pues uno va un poco ordenando bueno, viendo un poco lo que corresponde a cada época. Y la granjita en la serie, pero en verdad era pues un edificio muy sencillo, el que se encuentran Felipe V y Isabel Farnesio, como la propia Isabel Farnesio lo dice en una carta, ¿no? Por fin hemos llegado a nuestra pobre casita, hija de nuestros trabajos y nuestros desvelos. Claro, aquí vemos el Palacio de la Granja terminado cuando se muere Felipe V, pero el Palacio de Felipe V en la Granja es esto. No tiene nada que ver. Estamos ante un edificio muy sencillo que imita los palacios de los Austrias, muy austeros, como ¿no? Una especie de eremitorio, ¿no? Como han dicho los historiadores, un regio eremitorio para Felipe V. Y este es el palacio que ellos se encuentran cuando inauguran, bueno, cuando se trasladan en enero del 24, de 1724. Como digo, un palacio con una arquitectura arcaizante, imitando los Austrias, nada que ver con una arquitectura a la última moda italiano-francesa, porque precisamente era un lugar de retiro espiritual, ¿no? Pues de reposo más o menos austero, ¿no? Lo que sí que es cierto que eran muy modernos eran los jardines y en ese sentido pues contrasta mucho unos parterres a la francesa con unas fuentes espectaculares y esta especie de castillito de los Austrias que tenía Felipe V y que es el que vio, ¿no? Efectivamente, ¿no? Luego las grandes obras de la granja son ya después, ¿eh? Son cuando él vuelve al trono porque se da cuenta que, claro, que este palacete, ¿no? Este eremitorio, hombre, como residencia de verano no le sirve mucho, ¿eh? Entonces, para toda la corte, pues como que no. Porque luego también hay una escena que se habla de los gastos del rey en la granja, que son excesivos. Y eso se sabe que Felipe V se va efectivamente a la granja con 60 criados, lo cual es poco, porque la mayoría de los criados se los deja a su hijo y él se va a la granja con 60 criados y se va sin caballerizas. Él renuncia a cazar en la granja y por eso no existían unas caballerizas o las que había eran muy sencillas, ¿no? Hay que pensar que las caballerizas siempre en los palacios eran los departamentos más extensos, ¿no? Los carruajes, los caballos, los palafreneros, ¿no? Y él se va con unas caballerizas muy, muy reducidas. Incluso él quiere renunciar cuando va a la granja a la guardia. Él no necesita guardia. Y al final le convencen que sí, que hay un pequeño destacamento de la guardia ¿no? Para la propiedad, ¿no? Para el real sitio. Sí que parece que es cierto que Luis Felipe, por Dios, Felipe V se va a la granja con una cantidad, una suma importante de dinero. Esto sí que parece que es cierto. 400.000, creo que eran, sí, 400.000, no tengo clara la moneda, no sé si en maravedíes o reales. Pero de nuevo se dice que este dinero no era para servirle a él, a la granja, a su servicio, ¿no? Para vivir la gran vida, sino que era dinero que él se guardaba para el viaje a Francia, ¿no? Para prepararse, para irse a Francia y, bueno, suponemos que comprar las voluntades que fuera necesario en Francia. Bueno, y aquí tenemos un mapa, una reconstrucción de cómo sería la granja, ¿no? El pequeño palacete que habría, no habría prácticamente nada del núcleo urbano, no hay prácticamente nada, es el palacete con el edificio de servicio, la actual Casa de Damas, y sí que estaría en gran parte el jardín hecho, sobre todo las partes centrales del parterre y la cascada, todo eso sí que Felipe V insiste que se termine antes de que él se retire.
termino ya con la España ole ole, con la escena esta que recordaréis todos, ¿no? Del intercambio de princesas en la isla de los Paisanes, que yo me quedé un poco espantado, porque claro, se supone que pues a un lado hay Francia, que está en azul, en otro lado hay España, que está en rojo. Y claro, en la escena pues nos aparecen los franceses, ¿eh? Muy chic, comiendo pasteles, ¿no? Todo muy elegante, y luego España, pues con el jamoncito, con la guitarrita, con el ole ole, un poco esta visión de la España cañí, ¿no? Y claro, yo me quedé un poco, digo, ¿pero qué es esto, por favor, ¿no? Hombre, entiendo que la serie es un poco de sátira, pero también, ¿no? Hombre, que siempre que aparezcamos los españoles aparece esta cosa pues un poco casposa, ¿no? Además hay un momento que pues, el cura este se pone a mear por detrás, bueno, en fin, una cosa como un poco grotesca toda, que entiendo que, bueno, que es efectivamente, ¿no? El objetivo de la serie, ¿no? La sátira sobre nosotros mismos, pero bueno, no, eso no sería así, ¿no? Y, y termino con esta película que se llama Le Change de Princesse. Creo que se tradujo en español como el intercambio de princesas o intercambio de princesas de 2017, que es una película que narra lo mismo que narra la serie, pero con pues, más fidelidad histórica, ¿no? Con matices, ¿eh? También es cierto que el director, que es este señor, Marc Duguin, pues es cierto que la corte española la representa pues, con unos colores más oscuros, quizá excesivamente oscuros. De nuevo estamos en este mito de que España que era oscuro, que el Alcázar era oscuro, pero en lo demás están muy bien recreados los vestidos de la época, el mobiliario de la época, y en esta escena del intercambio de princesas, en este caso a la izquierda tenemos España y a la derecha Francia, y es cierto que los colores son un poco distintos, pero prácticamente pues, podemos ver que son dos cortes muy similares en cuanto a las modas, en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a la solemnidad, ¿no? Entonces, es prácticamente como podrían pasar una por la otra, porque, bueno, al final España, pues en esa época, pues seguían efectivamente las modas que venían de Francia, como toda Europa, ¿no? Por tanto, bueno, pues es equiparable una corte con la otra. Tenemos, bueno, pues este cuadro famoso del intercambio de princesas en el Vidasoa, que está en la Galería de las Colecciones Reales y que nos muestra, pues en este caso, un documento de la época, un intercambio, y donde vemos, pues, en este caso, no recuerdo bien, creo que no sé qué lado es, pero precisamente aquí está quizás la gracia, ¿no? No sé qué lado es Francia y no sé qué lado es España, pero vemos que prácticamente es similar, es decir, es bueno, pues una puesta en escena solemne, monárquica, y por lo tanto, insisto, tenemos documentos y creo que esta serie quizá también será buena porque quizá mucha gente le animará a querer conocer más de la época de Felipe V, ¿no? De este episodio en concreto. Y tengo la fe, sinceramente, que quizá algún día una persona que ha visto esta serie y le ha generado mucho interés, ¿no? Y ha querido investigar, ha querido conocer, quizá algún día una persona pues decidirá hacer una serie o una película en España narrando este periodo y pues optará efectivamente por mostrar, ¿no? Una imagen más fiel y también más equilibrada al final, ¿no? Del periodo con todos pues, sus brillos y sus miserias, ¿no? Y quiero creer que eso, pues la serie también servirá para esto. Y nada, hasta aquí, chicos. Creo que está ¿Qué bien. opinas, Jonathan, del jarrón? ¿Qué me dices del jarrón? Yo es lo que, yo es lo que te digo, yo con estas cosas disfruto en el sentido de que como yo no tengo ni idea, tú a mí me pones un jarrón victoriano o me pones un jarrón que tiene mi abuela y yo lo veo igual. Entonces, hay, por ejemplo, eso que tú has dicho de que las sillas se hacían de cuero, eh, Mm, todo eso yo desconocía todo mm, eso, ¿sabes? Entonces mm, me ha gustado. Y mm. son, también yo, ¿tú sabes cuál es el problema que yo veo aquí en España? Sí. La manía que tenemos de no contratar asesores para este tipo de cosas. Mm, 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 Ya no mm. te hablo de esta serie que es Sí, satírica y que efectivamente. pues, da un poco igual. Pero tú hay series donde tú ves tú aquí no has contratado un buen asesor. Claro, series con más pretensiones históricas, ¿no? Y series Claro. serias, ¿no? Y efectivamente. Ujú. Es que eso es un problema. Y ya no digo, pues claro, luego hay asesores de todo tipo, ¿eh? Porque, por ejemplo,
Si a mí me dicen, oye, mira, que tienes que ayudarme a ambientar una serie sobre la Primera Guerra Mundial, pues lo voy a hacer como un desastre. Claro. Claro, Yo también, claro. yo sé de la Primera Guerra Mundial lo que puede saber cualquier historiador. Vete a buscar a una persona, pues un historiador militar o un historiador diplomático de principios del siglo XX o una cosa así. No te me vengas a buscar a mí. Entonces, claro, el problema es que aquí en España pues parece que eso no. Fíjate que en otros países sí que tienen los asesores un poquito más prestigio, ¿no? Podríamos decir, más tal. Aquí no, porque no todo el mundo vale como asesor. Yo me pongo el ejemplo que te he puesto. A mí me gusta mucho el Sí. siglo XIX, ¿no? Me gusta mucho el siglo XVIII, principios del XX, pero yo no te sé diferenciar una mesa de otra. Es decir, tú me dices a mí una mesa, una silla Luis XV, una silla Luis XVI, pues muy bien, pues porque tú me lo estás diciendo y te creo y entiendo que, por supuesto, hay una documentación, hay unas cosas que lo avalan, pero yo eso no lo sé. Entonces, a mí no me pueden buscar tampoco para una ambientación histórica ambiental, para eso a lo mejor tendrán que buscar más a ti o a Claro. alguien que haya estudiado lo mismo que tú. Y el problema es que no se hace, que se coge todo para todo. Entonces, eso es un problema porque también Sí. la gente está muy limitada en ese aspecto. El propio profesional, me refiero, está totalmente limitado. Yo entiendo perfectamente que tú contratas a un historiador ahora y le dices tú, venga, una serie sobre Isabel Farnesio, ambiéntamela. Pues ¿dónde se va a ir? Pues a los libros que ya están escritos. ¿Tú crees que se va a ir al archivo de Palacio a ver las cartas que hay? Claro, efectivamente, sí, Y ese es el totalmente. problema. Y desde aquí yo lo que abogo es que yo creo que las cosas se tienen que hacer bien. Mm. Dentro de la sátira, de la risa, y a mí esta serie me ha divertido. Yo reconozco que me ha Sí. divertido mucho. Ahora, eso sí, el propio periodo de 1721 a 1724 es satírico de por sí. Es decir, es un periodo donde ocurren cosas muy divertidas, muy curiosas, muy interesantes de plasmar. Sí. Una Luisa Isabel de Orleans bien plasmada, tiene que ser una pasada de ver eso. Mm. ¿Cómo plasmas tú una chica así? Con todo lo que hemos dicho aquí, poca educación, con los padres que tenía. ¿Cómo plasmas tú eso? ¿Cómo plasmas tú a una Palatina? ¿Cómo plasmas Sí. a una Isabel Farnesio? Es decir, eso bien hecho, pues tiene que ser una cosa, pues yo que sé, que yo creo que tendría muchísimo público. Ahora, esta serie yo la entiendo también, Sí, dentro también. del corte que Tiene- tiene. Pero yo sí que animaría aquí a que se hicieran también cosas bien hechas. Bien Sí. hechas. Está bien el campo de la risa, de la broma, incluso de la distopía, ¿no? Si quieres crear, que sé, que Luis I se mete en una puerta del tiempo y aterriza en el 2024, pues bueno, pues está bien, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero habría que también hacer series históricas, interesantes, con sus puntitos de gracia, con sus puntitos de drama. Todo eso yo creo que se podría hacer y desde aquí yo animo a que se haga. No sé qué Sí. opinas tú, Luis, de todo esto. Igual, igual. Bueno, ahora tendremos dentro de poco la serie de Ina, ¿no? Ujú. Bueno, a ver qué vemos. La serie de Ina, aquí en el canal tenemos un vídeo en el que está Roger, que es el asesor ¿Eh? de la serie, y yo reconozco una cosa, y yo se lo he dicho a él también. Cuando yo me enteré que la serie está basada en la obra de Pilar Eire, yo dije, madre de Dios, señor, ¿esto qué es? Ahora, cuando ya me enteré que estaba él detrás, digo, bueno, dentro de todo, a ver qué ha podido hacer. Porque luego están las limitaciones, cuidado. A eso iba yo. Luego el presupuesto es el que es. Y Claro, hay que claro. tener presente que mucho de este mobiliario histórico, pues, es de empresas que se dedican a eso. Y tú, claro, no siempre encontrarás, pues, el escritorio que tú estás buscando. Es mucho más fácil, es ir, pues, y en este caso esta serie va a lo fácil, pero también porque lo exige el tipo de formato. Decir, bueno, unas sillas de, pues, doraditas, ¿no? De época, plum, 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 ya las tenemos. Y eso, pues quizá el escritorio exactamente de principios del 18, pues no lo vas a encontrar. O vas a Exacto. encontrar, o te va a ser mucho más caro, o te lo tienen que traer de no sé qué sitio, o pues quizás está en el Metropolitan de Nueva York y no hay ninguna réplica para una película. Y esto es así, ¿no? También hay que tenerlo presente. Sí, 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 sí. Que hay unas dificultades añadidas.
es lo que hemos hablado antes también, dentro de la historia y las dificultades a la hora de leer una correspondencia en el francés del momento, pues hay una dificultad también para querer adquirir pues el mobiliario de la época, una réplica. Yo, por ejemplo, veo muy complicadas las réplicas de joyas, ¿no? ¿Cómo vas a replicar tú un joyón de estos? Pues te puede salir como el Shein de los chinos, verás, que cuidado cómo lo haces, ¿no? Entonces, pero que sí, que hay unas dificultades y que, bueno, pues que en la medida de lo posible que puedan ser salvadas, pues bienvenidos sean. Así es. Eh, yo esto creo que ha Sí, quedado... O no sé quién era. ¿Eras tú, Enrique, quien iba a hablar? Enrique. Ah, no, más que nada lo que decíamos al principio, que tampoco es, esto lo decimos no para fustigar a la serie, sino porque quizá hay gente pues legítimamente interesada en saber cómo sería en la época claro. y, bueno, pues que quieren que alguien se lo cuente más allá de la serie, ¿no? Efectivamente, y que, bueno, pues, oye, que se pongan a investigar también, ¿eh? Que animamos a la gente que vaya a los archivos, que investigue. Siempre animamos desde aquí desde luego a la gente Sí, sí, yo a creo que... leer, a ver, a conocer. Sí, sí, yo creo que el mensaje que queremos transmitir desde aquí es, si te quieres reír, si te quieres distraer, si quieres disfrutar pues, de una buena fotografía de mucho color, la serie está ahí. Sí. Vela una vez y dos y vas a ver lo bien que esa actriz interpreta a Isabel Farnesio, vas a ver Mm, todo eso y vas a disfrutar. Ahora, si mm. lo que quieres ver es una serie eminentemente histórica, pues no No, la veas. O vela de otro tono, no la veas con ese tono, porque entonces te vas a apagar la tele en cuanto el cerdo está llegando al palacio. Sí. Entonces, Con las rejas, yo es que cuando vi las rejas franquistas dije, oh, por favor, si esto. Pero bueno, eso también es ya de efecto profesional, ¿no? Que todos cada uno ve lo suyo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y desde aquí, pues es eso, que si lo quieres ver porque te quieres reír, pues vela que te vas a reír, ¿eh? Te vas a reír una barbaridad. Pero claro, si lo quieres ver desde el punto de vista histórico, pues no la veas. claro. Ese es un poco el mensaje que Sí. yo creo que hay que mandar. Mm, Y para nada criticar a la serie. O sea, no, No, no no, quiero no, ahora que la no, gente no, piense que estamos criticando a la serie, ni a los actores, ni a la directiva que hay detrás. no, 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 Porque yo entiendo que es una directiva que quiere pues reírse de una realidad o quiere satirizar algo o quiere hacer una especie de denuncia social, ya sea contra la monarquía, contra la sociedad, contra lo que ellos quieran hacer. Y lo han hecho bien. Ellos seguramente están sí. contentos de su trabajo y yo me enorgullezco de que estén contentos de eso y de que hayan Mm, podido hacer eso, verás. sí. Pero nosotros Sí. lo hemos visto de otra manera a nivel Mm, histórico, que lo hemos sí. planteado aquí. Y Y tan. Di, di, Jonathan, perdón. no, di, que si no yo me enrollo y me callo, tú habla. No, no, que también es cierto que había gente que opinaba, que decía que bueno, que el patrimonio nacional no tendría que ceder estos espacios para el rodaje de series, que, en fin, etcétera, etcétera. Series, pues digamos, tan gamberras o tan, digamos, heterodoxas. Pero en mi opinión, creo, bueno, pues que el patrimonio nacional es una institución pública, y por lo tanto, cualquier persona que cumpla las leyes, las normas, pague lo que el patrimonio establezca que hay que pagar para alquilar unos espacios, pues efectivamente eso es perfectamente legal y perfectamente lógico en el estado en el que vivimos, ¿no? Se alquilan unos espacios para hacer unos productos audiovisuales y más allá de aquí la institución creo que no tampoco tiene que opinar más, ¿no? exacto. En mi opinión, ¿no? Y sé que mucha gente se ha quejado en este sentido, pero oye, si se han cumplido la normativa y se ha pagado, pues oye, ya está, no, digo, es patrimonio de todos, ¿no? Y por lo tanto se puede alquilar a quien considere. Es que Claro. yo creo que esa es la clave. Patrimonio Mm, nacional es de todo el mundo. exacto. Entonces, Ujú. al ser de todo el mundo, cualquier persona que cumpla esos requisitos, sean Claro. los que sean, pues los pueden utilizar para hacer una serie satírica o para grabar, pues si ahora que Melody está de moda, pues si Melody quiere grabar su videoclip para Eurovisión allí en Aranjuez, pues que lo Pues grabe. oye, ¿De sí. qué? Ojo, o nosotros, que si Sí, sí. algún día reunimos la cantidad de dinero, hacemos un podcast pues eso, en donde sea, en el En la Palacio granja Real. en invierno. ¿En dónde, dónde? En la granja en invierno. Eso, Apagando. en la granja en invierno, para cagarnos de frío, como dice Isabel Farnesio. Pero quiero decir que cualquier persona, pues pagas y oye, tú pues grabas lo que consideres, mientras no rompas nada, pues ya está, ¿no?
Sí, sí. Yo eso, sí que he visto gente que ha criticado eso, pero yo Mm, eso no veo nada criticable, en absoluto. no, tampoco. Mm, No, Como esa gente está haciendo una serie para España, está pagando, está haciendo, pues ya está. Es que no hay que darle efectivamente, vueltas al asunto. efectivamente. Y yo estoy convencido de que habrán sido totalmente respetuosos con el entorno en el que estaban. Sí, 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 Y sí. eso se nota, eso se ve en la serie que han sido respetuosos. Mm, Y ya está. Como he dicho antes, que yo creo sí. que se lo han pasado bien grabándola, yo lo noto, yo eso he visto esa transmisión, además yo he visto alguna entrevista que le han hecho luego sobre Mm. todo a Felipe, bueno, es que no sé cómo se llaman los actores, al que hace de Javier Gutiérrez, ¿no? ¿Es el Felipe Quinto? Sí, y la otra se llama, Leonard Golding, ¿no? creo que sí, yo es que no me Sí, sé el nombre, sí. pero yo he visto, Leonard Watling, sí. y yo he visto luego ellos pues contando lo bien que se lo han pasado, cómo han disfrutado, cómo han aprendido, pues ya está, que se queden con eso, pero si esa es la clave. Sí, Así sí, es, sí. Alabados sean ellos que disfrutan de su trabajo, que eso está, vamos, maravilloso. totalmente. Y sobre todo otra cosa que yo quiero transmitir desde aquí, que yo siempre intento transmitir desde el canal, es que no nos creamos todo lo que está escrito y no nos creamos que porque en un libro aparezca algo, eso es así. Es decir, Mm, yo siempre desconfío de todo aquello que no esté perfectamente referenciado, que me diga dónde narices está el papelito que tú has sacado esto. mm, Si tú a mí no me indicas eso, yo automáticamente pienso que esa carta que tú me estás transmitiendo ahí es mentira. Yo creo que tiene que haber un revisionismo muy importante, lo tiene que haber, y mm, los historiadores tienen que empezar a hacer ese revisionismo, a ponerse los zapatos de esa gente y ver sí, cómo pensaban, cómo actuaban. No verlo, porque no creo que lo podamos ver al 100%, pero por lo menos intentar llegar a cómo sí. podían pensar todo eso y hacer libros acordes a la sociedad actual en la que estamos. Si Mm, ya no pegan libros de 1000 páginas, pues te aguantas, pues las haces más cortas. Pero mm, tienes tú que bajar el tono, es que lo tienes que bajar. sí, Si sí, no, sí. no hay manera, es que no hay Mm, manera. Y también que uno no vale para todo. O sea, yo no puedo estar hablando de esto. Yo de realeza me gusta y yo creo mm, que la historia de la realeza es algo que yo sé porque yo tengo un trabajo detrás de investigación. Pero también me pides que yo hable sobre Velázquez y yo qué te voy a contar de Velázquez. Claro. A mí que estudio historia del arte, a mí también. Velázquez, pues muy bien, pero efectivamente que. O a ti, pues te preguntan de, yo qué sé, de la 18ª dinastía en Egipto y quizá dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Sí. Sí, sí, es que hay una manía de el historiador tiene que saber de todo. No, perdona, pero no. Es decir, yo sé de una cosa muy concreta que es la historia dinástica, tal vez del siglo XVIII a principios del siglo XX, más o menos, siglo XIX mucho mejor que el siglo XVIII, Mm, y ya está. Pero tú a mí ahora me preguntas cosas de la edad moderna, de la edad medieval, y más que otro historiador no voy a saber. mm, A no ser que tú te especialices en ese campo. Y sí que mm. es verdad que ahora se están viendo historiadores porque están tocándolo todo, macho. Y es como, no, no lo toques todo. Sí, No lo toques efectivamente. todo porque yo no me creo que tú me puedas hablar ahora de Fernando VII y luego me puedas hablar de Velázquez. Es que no me lo trago. Efectivamente, efectivamente. Sí, Igual sí, sí. que tampoco me trago que tú sepas toda esa información. No, lo que tienes es muy buena memoria wikipédica. Eso sí la Mm, tienes. mm, Yo no tengo mm, memoria wikipédica. Y claro, hay que tener cuidado. Y yo creo que mm, cada uno tiene que dedicarse a lo que le apasiona, de lo que sí. sabe, y, tío, reconocer lo que otra persona sabe. Es decir, yo reconozco que yo he aprendido, por supuesto, de mí, de mi esfuerzo, pero yo he bebido de otros una barbaridad. Yo he bebido de otros, pero muchísimo. Y yo Mm, soy lo que soy, o sé lo que sé gracias a otros mm, mm, que antes han hecho eso. Y mm. eso es un poco lo que yo siempre intento transmitir. Yo creo que cada uno tiene su hueco, Sí, un hueco particular. Y desde aquí, pues yo lo que animo sobre todo es que a que todo el mundo desarrolle ese hueco particular. sí, Eso sí, es. que desarrolle su pasión al final, es Sí, sí, decir, sí, y sí. que nos la transmita al final, que también es importante, ¿no? Que no se lo quede la gente, que mire, que investigue y luego pues que se esfuerce también en comunicar. Al final no sirve de nada acumular saber si luego
Exacto. Hablas solo como hago yo, hablas solo por los pasillos, luego no sirve de nada. Claro, y yo animo también a la gente que nos escuche, si tiene la paciencia de escuchar este vídeo tan largo, que Sí, nos Bien, escuche. puedes cortar. Sí, la gente que nos escuche, yo también animo a que no nos crean nada y que ellos mismos digan, voy a ver si esto que está contando esta persona es verdad. sí. Y que investigue, que miren archivos, que miren libros, que miren cuadros, o sea, si no te lo crees, investígalo. Efectivamente, sí, sí, sí. Y es que es así, porque evidentemente yo entiendo que la gente no se tiene que creer todo lo que digamos porque sí. No, tú investígalo. ¿Quieres las fuentes? Pues bueno, están las cartas aquí, están estos libros aquí, está este archivo, está este cuadro, está esta tal. Ve tú, consúltalo tú, léetelo tú y llega tú a tu conclusión. Tampoco permitas que la gente te diga a ti lo que es de verdad, sino llega tú a ese punto. Si te interesa el tema, claro, yo entiendo que si no te interesa, no. Pero que si te interesa el tema, llega a ese punto tú por tu propia voluntad y tu propio conocimiento. Y viendo series históricas y series de risa también. Eso, exacto, exacto. Y bueno, pues llegando ya al fin de este vídeo, yo no puedo hacer otra cosa que daros las gracias a los dos, a ti Enric y a ti Luis, por haber estado ahí. Un placer. Sí, un placer, efectivamente. Escucharos. No, y compartir la tarde con vosotros, que al final eso, llevamos desde las 5 aquí, no está todo grabado, pero llevamos rato hablando. Sí, llevamos rato y bueno, yo he estado a gusto, espero que vosotros también. También, sí, Sí, sí. encantado. Espero que la audiencia que nos vaya a escuchar o nos vaya a ver nos perdone por este dilatado vídeo. También que perdone si hemos cometido algún error hablando, porque es verdad que a veces hablando de cabeza, pues dices un nombre que no es Sí. otro. Entonces, que la gente nos perdone eso. Y si tiene alguna duda, algún comentario, alguna crítica, pues que lo dejen en los comentarios. Yo os lo transmito o lo podéis ver vosotros también si os metéis en el canal. Y bueno, pues intentamos responder en nuestra medida de las posibilidades todo lo que nos pregunten. Efectivamente. Y ya está, pues como siempre, gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en otro vídeo del Cronista de la Corte. Hasta luego. Adiós. Adiós.